Aquí le informamos la semana pasada de un decreto emitido por el presidente de la República y enviado como iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Y López Obrador, pues justamente defendió esta reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y acusó a sus antecesores, a sus presidentes anteriores, a hacer lo que querían con los recursos que se aprobaban en la Cámara de Diputados por mero trámite, pero cuyos montos no respetaban. Esto lo dijo así. Antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Entonces, ahora yo podía hacer lo mismo. Además, con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto. Pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autorice a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. A ver, es importante, Álvaro, lo que dice ahí el presidente, porque efectivamente hay que recordar que, pues, para no ir más lejos, la anterior emergencia sanitaria le permitió a Felipe Calderón, por decreto, modificar el presupuesto y abrir básicamente la alcancía y destinar recursos para la emergencia. En su momento no se dijo absolutamente nada. Eso, digamos, en una emergencia. Y en el día a día, pues creo que hay casos muy específicos del gobierno federal, por ejemplo, el de Peña, para no ir más lejos. Peña hizo subejercicios, sobre ejercicios de presupuesto, dependiendo cómo quería. Por ejemplo, en publicidad, el gasto de Enrique Peña Nieto pues rompió una y otra vez sus propios límites, los límites que le aprobó el presupuesto, por decirte que uno de los años se aprobó, la Cámara de Diputados le aprobó a Peña Nieto 6,979, esto en el año 2018, 6,979 millones, es lo que le aprobó el presupuesto. Lo que se gastó al final el señor fueron 10,725. O sea, pues se gastó más de, o casi 4,000 millones de pesos extras. Lo que el presidente dice es, oigan, en el pasado se tomaban las decisiones simplemente con un decretazo y se gastaba como querían. El ejemplo más claro es Calderón con la crisis del H1N1, y luego en los años normales, en los años ordinarios, lo que los presidentes hacían es que la Cámara le aprobaba tal presupuesto y como si no le aprobara nada, porque agarraba y gastaba lo que quería, o bien no gastaba en ciertos rubros y los ejercía a su antojo. Eso es a lo que se refiere el presidente. Pues sí, pero con Felipe Calderón, porque es importante puntualizarlo, pasó exactamente lo mismo. Se aprobaba el presupuesto en la Cámara de Diputados con montos específicos para ejercerlos
en el año y de pronto había sobre ejercicios. ¿Cuáles son los rubros en los que más sobre ejercicios hubo? Es decir, más de lo que aprobaba, más de lo que autorizaba la Cámara de Diputados. Pues los gastos en medios, gastos en comunicación social. Por ejemplo, en el caso de publicidad, Felipe Calderón, cada uno de los 6 años gastó más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Esto está documentado. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, erogó 1.791 millones de pesos más de lo que originalmente se presupuestó. Y todas las secretarías, pero fundamentalmente en la materia de publicidad, prácticamente lo duplicaron. Es decir, esta práctica sobre ejercicios es consistente, viciosa, y de que había, digamos que, una autorización expresa de la Cámara de Diputados. No. De hecho, Alejandro, es importante hacer mención, como tú lo has hecho, de la pandemia de 2009, precisamente para saber qué era lo que hacía. Mira, el 25 de abril de 2009, hace exactamente 11 años, Felipe Calderón emitió un decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influencia estacional epidémica. En su artículo segundo, prácticamente es un estado de excepción, incluyendo las compras que se hicieron, la adquisición a nivel nacional e internacional de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. Y quiero abusar un poquito del tiempo, Alejandro, para recordar que Felipe Calderón designó a 3 personas para hacer todo tipo de compras. Una de ellas fue la jefa de la oficina de la presidencia, Patricia Flores Elizondo. El número 2 fue Ernesto Cordero, que era el secretario de la Sedesol, y el tercero, Rafael Jiménez. Justamente la semana pasada, el viernes, informamos que Hugo López-Gatell dijo en una entrevista con La Jornada que había habido corrupción en esas compras. No dio nombres, pero se refirió precisamente a estas compras. Y bueno, no habló de la presidencia, Álvaro. Efectivamente. Habla directamente de presidencia de la República durante aprovechando la pandemia, se hicieron compras. ¿Qué compras podía hacer la presidencia en ese momento? Bueno, las hizo presidencia directamente y quisieron imponerle al sector salud, a la Secretaría de Salud, esas compras. Presidencia con Calderón. ¿Por qué no ha respondido ni Calderón y específicamente Patricia Flores y Ernesto Cordero? ¿Por qué no han dicho absolutamente nada sobre esa corrupción que señaló López-Gatell? Pues porque muy probablemente sí la hubo. Y además, ¿quién sabe en qué negocios anda Ernesto Cordero, que fue, digamos, que el Marcelo Ebrard de Felipe Calderón en aquella pandemia? Se metió Ernesto Cordero a hacer compras, a hacer cosas que no le incumbían, por asignación directa del propio Felipe Calderón. Cordero ha guardado absoluto silencio. Lo único que ha dicho al respecto en un tuit fue que López-Gatell fue un incompetente y que tuvo que intervenir la Sedesol que él encabezaba para equipar un laboratorio. Fue ese laboratorio es él quien compró las miles de pruebas a las que se refirió López-Gatell. Ese es el asunto y sobre eso ha guardado silencio el ciudadano
Calderón y su delfín derrotado después, Ernesto Cordero. Vamos a un corte y volvemos.